Dios altísimo eres Dios, gobernando sobre todo estás. Dios altísimo eres Dios. Amados hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Días de frío, ¿verdad? Pero el que tiene a Jesucristo, pues se mantiene calientito. Les mandamos un saludo, muchas bendiciones a todos, cada uno de ustedes. Gracias a todos aquellos que están participando en la oración de intercesión. Qué bendición tan grande. Creo que firmemente que nuestras oraciones suben hasta el cielo y que nuestro Padre Eterno las escucha. Hoy quiero bendecirles y predicarles algo muy breve en esta mañana de algo que debemos de empezar a ejercer en la iglesia, que es la misericordia en la iglesia. Cada uno de nosotros, sabiendo que Dios ha sido bueno con nosotros, también nosotros tenemos que reflejar esa misericordia, esa bondad y esa compasión para con los demás. Quiero empezar con este versículo del libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 2, en donde nos habla algo muy hermoso. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, cuando Jesús ya se manifestó en la vida de cada uno de los cristianos, en nuestras casas, en la iglesia misma, esas casas, esos hogares y esas iglesias se convierten en casas de misericordia, y de compasión. La palabra Betesda, que es una palabra hebrea, significa casa de bondad o casa de misericordia. Y el diccionario de la lengua dice que es un gran depósito de agua construido generalmente
cerrando la boca de un valle mediante un dique o una presa que retiene las aguas de un río o de la lluvia para utilizarlas en el riego y abastecer poblaciones o producir energía. Me voy a quedar con esta palabra de abastecer poblaciones. Nosotros, amados hermanos, como Iglesia de Cristo, que somos embajadores de la gloria de Dios, tenemos, amados hermanos, que volver nuestro rostro a la necesidad social, a la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos entonces, amados hermanos, que trabajar mucho y convertir nuestra congregación en una casa para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, etcétera, etcétera. Tendremos entonces que revisar las Escrituras, y revisando las Escrituras tenemos que aprender de esa bella iglesia que me gusta mucho, que es la iglesia primitiva, ¿verdad? Quien nos pone un gran ejemplo, un verdadero ejemplo de cómo debe de funcionar en estos momentos de pandemia, en estos momentos de necesidad, la iglesia. Y vamos a utilizar el escrito está. Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 47, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendita palabra. Dice la Biblia, todos los que habían creído. Yo creo que tú y yo somos creyentes fervientes. Entonces, tenemos que aprender a caminar juntos y en común, es decir, bajo un mismo espíritu y bajo la guianza de nuestro Padre eterno. Ellos cubrían las necesidades de las personas. Tú y yo tenemos que aprender a cubrir las necesidades de cada uno de los que nos rodean, ¿verdad? Ellos también se mantenían unidos en el templo, Es decir, no dejaban de congregarse, no faltaban a la iglesia. Ellos yo creo que también tenían necesidades, también tenían conflictos, también tenían depresiones, también tenían momentos de flaqueza, pero se mantenían unidos en el templo. Yo creo firmemente que a cada uno de nosotros, en algún momento de angustia, de necesidad, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú asistes a la casa del Dios viviente, vas a encontrar una respuesta, vas a encontrar una palabra para cubrir tu necesidad, ¿verdad? También dicen que compartían el pan. Tendremos que aprender a ser compartidos. Alababan a Dios. Y algo también que aquí dice claramente, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No ayudaban solamente a los congregantes, ayudaban a todo el pueblo. Entonces, en este 2021, uno de nuestros desafíos es que nosotros nos convirtamos en una iglesia compasiva, en una iglesia que está llena de misericordia, donde nuestra principal imagen, donde toda la gente nos conozca, es que nosotros servimos a todo el pueblo con el amor, con la bondad, con la gratitud. Una iglesia que abre sus puertas a aquel que está sufriendo, a aquel que está herido, a aquellos que están desamparados, a aquellos que están necesitados. Tenemos
que orar fervientemente y clamar a Dios para que tengamos revelación de lo que nuestro amado ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, describe en este pasaje de Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta debe de ser el ejemplo que tenemos que seguir. Esto debe de ser nuestra tarjeta de presentación para los demás. No decir que somos algo que no ejercemos. Tenemos que aprender a ser compasivos, dar las buenas nuevas a los pobres. Es para todos nosotros una gran oportunidad, una hermosa tarea, repetir la historia que Jesús nos enseñó y hacerla realidad en este tiempo. Ese amor en estos tiempos tan difíciles debe de brotar desde nuestro interior para cada uno de los que necesitan. Es decir, tenemos que actuar tal cual actuó Jesucristo con nosotros. Acuérdate cuando tú necesitabas, acuérdate cuando tú buscabas, acuérdate cuando anhelabas sentir paz en tu corazón, acuérdate cuando necesitabas que fueran cubiertos aún muchas necesidades económicas. Tenemos que actuar como si el mismo Jesucristo estuviera aquí en la tierra, presente en carne y hueso, y que Él mire, que Él vea que nosotros estamos siguiendo verdaderamente su ejemplo. Si nosotros creemos que el gobierno, que las autoridades van a subsanar todas las necesidades o van a tener todos los recursos para poder cubrir cada necesidad de cada habitante, pues sería engañarnos. Dios es sabio, Dios es justo y Dios sabe que se tiene que manifestar su pueblo. Dios sabe que se tienen que manifestar sus hijos. Entonces, tú y yo es ahí donde nosotros tenemos que hacernos presentes. Tenemos que usar la sabiduría que tanto hemos clamado a Dios y actuar con inteligencia para poder servir y ayudar a las personas más vulnerables que estén a nuestro alrededor en estos momentos. Es importante, amado hermano, que podamos ser instrumentos. Marcos 6, versículo 34, dice así. Marcos 6, versículo 34, dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús veía a esas ovejas como que no tienen pastor. Por eso empezó a enseñarles. Y nosotros también sabemos que alrededor nuestro hay mucha gente que camina sin pastor. Y no estoy hablando de una iglesia, sino que no conoce a Jesucristo, que no tiene al Espíritu Santo para que le guíe, para que le ayude, para que le consuele. Nosotros tenemos que abrir las puertas, dejar lo religioso, dejar atrás la religión y poner atención en toda esa gente que está necesitada. Tenemos que ser y aprender a ser un ministerio que sirve, así como Jesús nos los dijo, que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Así nosotros
este tiempo es una gran oportunidad para seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Creo que durante estos últimos 5 años hemos aprendido, amados hermanos, que nosotros no buscamos el reconocimiento, que nosotros no buscamos las luces, que nosotros no buscamos la popularidad para ser reconocidos, para ser festejados, sino nosotros hemos aprendido que vamos a servirle a la gente, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Cada día debe de ser un desafío para que podamos servir a los demás y que nosotros logremos ser esos instrumentos de Dios para poder mostrar el amor, la misericordia de Dios a los que nos rodean, tal cual la recibimos nosotros de una manera gratuita. Solamente necesitamos enseñarle a la gente que se debe de arrepentir de sus pecados, que debe de empezar a buscar de Dios y que Él consolará sus corazones, que Él habitará con ellos y que Él subsanará cualquier necesidad. Porque a veces en casa, en donde vivimos, podemos mirar alrededor nuestra gente. Yo estoy en un lugar en donde pues la mayoría de la gente tiene su casa propia, tiene sus carros, no se le ve que tenga, que no necesita nada, y muchos pensamos eso, ¿qué puede necesitar? Sobre todo en lo económico. Pero ¿qué tal si su necesidad, su angustia no sea la pobreza física, sino sea la pobreza espiritual? ¿Tú has platicado, has visto a esa gente que ha perdido familiares con el COVID, o no nada más con el COVID, con alguna otra enfermedad, pero tú los ves bien, visten bien, traen buen carro y todo, y dices, ¿qué pueden necesitar? Pero has hablado con ellos, has platicado con ellos para ver si su necesidad es espiritual, si su angustia es que no encuentran las palabras de aliento, no encuentran quien los consuele. Entonces es ahí cuando debemos de actuar, es cuando nosotros debemos de utilizar la autoridad y la unción espiritual que Dios ya nos dio para poder hablar con esas personas y subsanen esa necesidad espiritual. Tenemos que hacer realidad su palabra profética que el mismo Jesucristo nos dio cuando dijo que nosotros podríamos hacer las obras que Él hizo y aún mayores, Es una palabra profética para los discípulos de Jesús, para los que seguimos las enseñanzas, para aquellos que nos dejamos enseñar por Jesucristo y que ahora somos sus discípulos. Nosotros tenemos la oportunidad de ser de bendición para otras personas, así como otros van a ser de bendición a nuestras vidas en algún momento, o lo han sido ya en muchos momentos de nuestro caminar cristiano. ¿Cuántas veces nosotros que hemos tenido una necesidad, Dios pone en el corazón de alguna gente, de alguna persona, convertida o no convertida, y te llega la ayuda? Y entonces dices, gloria a Dios. Entonces tú y yo, si hemos recibido de esa clase de bendiciones, de esa clase de ayuda, tenemos que corresponder a Dios con esa gente que hoy está necesitada. Tenemos que ser una iglesia que no cierra su mano al pobre, al huérfano, a la viuda, a cualquiera que sufre, sea convertido o no sea convertido. Jesucristo siempre estuvo en su caminar aquí en la tierra con los más necesitados. Tenemos entonces que seguir ese ejemplo en estos tiempos. Hay que esforzarnos,
para poder representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que busquemos, amados hermanos, busque cada uno de ustedes ser fuertes, ser llenos del Espíritu Santo para poder trabajar duro y que podamos ser instrumentos. No solo es que le des al que amas, sino al necesitado. Lucas 6, versículo 32 de la Nueva Traducción Viviente dice así: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué méritos tienes? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. El versículo 33 dice: y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué méritos tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y el versículo 36 dice: deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces, está bien que nos ayudemos entre los que estamos en la iglesia. Está bien que ayudemos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros parientes, aquellos con los que en algún momento antes de conocer a Jesucristo hicimos lazos, hicimos amistad, creamos alguna responsabilidad. Pero ¿qué caso tiene darle a ellos? Dice la Biblia que no hay mérito. El verdadero mérito está en también ayudar a aquellos que están necesitados, aquellos que están buscando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que dejémonos y así como Jesús envió a sus 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino. Mire que esto, Jesucristo les dijo a sus discípulos que no llevaran nada, que solamente llevaran su bordón, que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que solamente calzasen sus sandalias y no vistiesen de 2 túnicas. Jesús sabe que cuando tu interés es hacer la voluntad de Dios, así como sus apóstoles o como sus 12, ¿sí? Cuando tú oyes la instrucción del Señor, el Señor te va a recompensar. Nosotros debemos de ser una iglesia que no hace las cosas por interés, que no hace las cosas porque le van a regresar en algún momento dado lo que ellos dieron. Que tenemos que ser gente que ayuda sin esperar nada a cambio. Tenemos que ser gente que verdaderamente está interesada en mostrarle a los que no conocen al Señor de su amor y de su misericordia. Y de verdad, quiero recalcar, la iglesia primitiva no solo se ayudaban entre los que se congregaban, sino ayudaban y cubrían las necesidades de todo el pueblo. Aún en la iglesia, amados hermanos, hay gente que tiene una necesidad espiritual tremenda. Hay gente que en estos tiempos de pandemia está pasando por trastornos verdaderamente difíciles. Estaba yo mirando las estadísticas que en este tiempo es cuando la gente, los matrimonios se están separando más. Cuando los matrimonios ya se cansaron. Entonces nosotros también tenemos que ayudar a esa gente. También tenemos que ser esos instrumentos que reparan esas necesidades espirituales y emocionales. Así es que yo te invito también, si tú has estado en conflicto, si has tenido alguna dificultad, pero has dejado de congregarte en la iglesia, ven a la iglesia. Jesús te ama. Jesús quiere darte toda y cada una de sus bendiciones que promete. Te quiere dar paz a ti, le quiere dar paz a tu matrimonio, le quiere dar paz a tu iglesia. Pero para eso tenemos que aprender a ser una iglesia que está llena de misericordia. Una iglesia que sale y que predica las buenas nuevas del Señor. Una iglesia que sale y que consuela a los necesitados y a los pobres. Yo espero con todo mi corazón que tú
y yo caminemos juntos con ese objetivo. Que tú y yo transformemos nuestro chip en estos momentos y que empecemos a ver la necesidad que hay alrededor de nosotros en esas personas que no conocen de Jesús, en esas personas que necesitan una esperanza, en esas personas que se les ha derrumbado la fe. Entonces, hagámoslo juntos y pidámosle al Señor que su Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nos unja con toda su esencia, con todo su poder y con toda su autoridad para que podamos ser esa clase de instrumentos, esos hombres y mujeres que caminan siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te llene de paz, de gozo, de sabiduría, de inteligencia y que sobre todo llene tu corazón de amor, de misericordia y de compasión por los que necesitan, física y espiritualmente, económicamente. En el nombre de Jesús, recibe un gran abrazo y que el Espíritu Santo de Dios siempre esté contigo. Bendiciones y reciban saludos de la familia pastoral.